¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto poder estar en contacto nuevamente con ustedes a través de este medio y bienvenidos a una sesión más de lecciones bíblicas. Y como se los dije la vez pasada, hoy estaremos concluyendo este curso porque la lección 19 y la lección 20 son muy pequeñitas. Les recuerdo, como en este momento, que va pasando una ambulancia por ahí. Si escuchamos una sirena, el sonido de algún teléfono o algo así, no nos distraemos porque no estoy en un estudio profesional, sino en la oficina de mi parroquia. También, bueno, las clases de alguna manera son limitadas por el tiempo que tenemos y porque especialmente estamos siguiendo el método de este libro que les comenté desde el inicio, que por cierto se agotó, no se volvió a publicar y la única forma de tener acceso a él es precisamente a través de estas lecciones bíblicas. Esta lección del día de hoy será la 19 y la 20. ¿Por qué? Porque las lecciones son sumamente pequeñas y por esta razón conviene terminarlas ya desde este momento. Sin embargo, para ustedes que han tenido interés en acercarse a la Biblia, ya está la posibilidad de comenzar a leer alguna parte de la Biblia, el libro de los Proverbios, si quieren leer algo que tenga que ver con la moral, con algunos consejos prácticos, quizás alguna carta del apóstol con lo que ya hemos visto, el cantar de los cantares, si quieren ver una literatura hasta cierto punto amorosa, ustedes van decidiendo por dónde van iniciando. Y si quieren complementar estas lecciones de Biblia, hay muchísimo material. Basta que ustedes lleguen a una librería y pregunten algún curso sobre Biblia, lecciones bíblicas sobre algún tema en particular y podrán hacerlo perfectamente bien. También una forma es este libro que escribí que se llama 365 días para acercarse a Dios, que va mezclando un poquito el contenido de los libros bíblicos con temas de arte, con temas de liturgia, con temas de la Semana Santa y otros elementos más. Así que está a su disposición este libro, como ya se los he mencionado antes, en los teléfonos de mi parroquia o en el WhatsApp también que funciona en estos teléfonos. Vamos a comenzar el día de hoy con lo siguiente. Recordamos que la lección pasada fue acerca de las cartas que escribió San Pablo. Y me parece un tema muy interesante el tema de la escritura. Desde que comenzamos a hablar de la Biblia, dijimos que qué maravilloso es comunicarnos como estamos en este momento, a través de la vía oral. Pero cuando no existían grabaciones como esta, porque llegará el momento en que desgraciadamente yo tenga, por ejemplo, que morir y ya no podré seguir hablando. Por lo tanto, mi comunicación oral con ustedes, verbal, se perderá para siempre. Afortunadamente existen los videos y aunque una persona fallezca, todo lo que quedó grabado afortunadamente se puede seguir escuchando, quién sabe a cuántas generaciones. Pero cuando no existían este tipo de grabaciones, ¿qué es lo que hacía que algo perdurara? Una idea, una enseñanza. Efectivamente, lo que hacía que perduraran las cosas era precisamente la escritura. Por eso a partir de que surgió la escritura en Mesopotamia, por ejemplo, se empieza a hablar de la historia, es decir, lo que podemos conocer del pasado a través de lo escrito. Antes de que se inventara la escritura, es el tiempo de la prehistoria. Y qué maravilla que la gente que ha querido guardar algo importante para la posteridad o para darlo a conocer a los demás haya escrito. Y tenemos escritos de todo tipo. En las tablillas de arcilla de Mesopotamia encontramos cuentas, porque para que la gente no se le olvidara cuánto le debía a una persona una cantidad importante ante un negocio, o encontramos también algunas alianzas entre pueblos, algunas leyes para que la gente no las olvidara, pero también algunos rituales como por ejemplo el libro de los muertos en Egipto, que era precisamente todo un ritual para el más allá, la momificación y muchas cosas más, pero también la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel, inspirado por Dios, y algunos personajes dijeron, esto es tan maravilloso que Dios nos está inspirando a escribirlo para que llegue a otras generaciones.
Por esta razón es maravillosa la Sagrada Escritura, y entre la Escritura están las cartas. Pablo, como escuchamos la vez pasada, le escribía a Tito o a Timoteo algunos consejos, le escribía a alguna comunidad para que enfrentaran algún problema, para que no permitieran este asunto como el del incesto y otras cosas más. Y escribe en distintas circunstancias, perseguido, escribe algunas cartas encarcelado, escribe algunas cartas lleno de agradecimiento, y no solamente San Pablo, aunque él escribió muchísimas cartas comparadas con las demás que se han encontrado de otros apóstoles, también otros apóstoles de Cristo escribieron inspirados por Dios. Por lo tanto, la lección de hoy 19 se llama Cartas Católicas o Universales, porque acuérdate que la palabra católico en griego significa universal. ¿Por qué se llaman así? Se llaman así porque no fueron dirigidas a una comunidad especial como las de San Pablo, sino a toda la cristiandad, y son 7 en total. Y comenzamos por la primera, Carta de Santiago, autor. Esta carta comienza con el encabezamiento de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Santiago? Porque en el Nuevo Testamento aparecen varios con este nombre. Aparece en primer lugar Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, Juan el Evangelista, discípulo de Jesús, a quien Herodes Agripa I hizo decapitar hacia el año 44. Este santo es el que se venera en Compostela precisamente. Aparece también otro Santiago, hijo de Alfeo, igualmente discípulo de Jesús, quien vuelve a aparecer más en el Nuevo Testamento. Y aparece también Santiago, hermano de Judas, Judas Tadeo, no el Iscariote. Y también, aparece finalmente Santiago, posiblemente el autor de esta carta, a quien Pablo lo llama Santiago, el hermano del Señor. A él se refiere también Mateo y Juan, y lo retrata como incrédulo durante el ministerio de Cristo, postura que muy pronto rechaza. Así, en Hechos, en esta cita, se le ve como creyente, lo mismo que en la primera carta de Corintios. A la salida de Pedro de Jerusalén, parece que este Santiago es el que tomó el liderazgo de la comunidad de aquel lugar y figura por última vez en Hechos. Bueno, cuando viene la persecución contra los cristianos, que inicia con el lapidamiento de Esteban, lo matan a pedradas, después empezarán dándose cuenta algunos líderes que a los judíos les gusta esto, y entonces Herodes manda decapitar a Santiago, y los demás seguidores de Cristo le dicen a Pedro, vámonos, hay que dejar este lugar, y Pedro va a salir de Jerusalén para dirigirse a Antioquía. Pero aquella comunidad de Jerusalén necesitaba de un líder, y entonces es precisamente este Santiago, no otro de los apóstoles, sino este último Santiago, el que escribe esta epístola o carta. Y la tradición lo señala como martirizado en Jerusalén hacia el año 60. Punto B. El contenido doctrinal. El primer tema que aborda esta carta es el de la fe, para afirmar que la fe sin obras es cosa muerta y que por consiguiente no justifica ni salva. Claro, pues ¿de qué sirve creer en las palabras de Jesucristo si no cumplimos lo que Él nos pide, ¿no? Eso sería simplemente creer de boca o de palabra, pero no, las obras también son importantes. Después se refiere también insistentemente a los pecados de la lengua, es decir, por ejemplo, las blasfemias, las difamaciones y todo lo que tenga que ver con la lengua. Fustiga a los malos ricos, y aquí hay que insistir esto, porque la riqueza no es mala cuando se sabe compartir. Por ejemplo, si un empresario sabe dar fuentes de trabajo, da buen trato a sus trabajadores, etc., esa riqueza es muy buena porque está generando trabajo, está generando beneficios para la gente. Pero en cambio hay ricos que son avaros
y precisamente contra ellos habla Santiago. Y habla del sacramento de la unción de los enfermos, de los pocos textos en los que se nos habla de que si hay alguien enfermo, llamen al sacerdote para que unja al enfermo, es precisamente esta carta en el capítulo 5, versículo 13. Y finalmente se refiere a temas tan importantes como los negocios, el respeto a las personas y los desacuerdos entre hermanos, relaciones entre patrones y obreros. Es decir, se mete a la fe, pero en el ambiente de la comunidad, relaciones entre patrones, obreros, el asunto de los enfermos, la fe vivida en comunidad. Por todo esto, es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. ¿Cómo se distribuye? Punto siguiente. Tiene 5 capítulos distribuidos así. Como San Pablo, la primera parte, el saludo, después el cuerpo de la doctrina y finalmente las exhortaciones finales. Como te das cuenta, parece que las cartas en aquel tiempo así eran. Y yo creo que también lo siguen siendo si es que escribes tú en este tiempo. Primero, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien cuando reciban esta carta. Me da mucho gusto saludarlos, etcétera. Por acá hemos estado bien. Después les escribo esta carta para decirles tal, y después me despido de ustedes esperando que nos veamos pronto o deseándoles salud, etcétera, ¿no? Bien. Vamos ahora a las cartas 1 y 2 de San Pedro. Esto quiere decir que San Pedro escribió 2. Santiago, ¿cuántas? 1, Pedro, 2. Autor. Usando una frase conocida, podríamos decir que Pedro no necesita presentación, porque yo creo que tú lo conoces, ¿no? ¿Quién no conoce a Pedro? Sin embargo, es bueno recoger algunos datos de lo que nos ofrecen las Escrituras sobre su figura y obra. Pedro, ¿de dónde era? De Betsaida, cerca del lago de Galilea, y era ocupación, perfecto, lo dijeron muy bien, pescador. ¿Era hermano de quién? ¿Se acuerdan? Pedro tenía un apóstol, un hermano apóstol que fue el que lo presentó con Cristo. ¿Quién? Andrés. Hay que recordar que Pedro fue puesto como la máxima autoridad entre los apóstoles y que juntamente con Santiago el mayor y Juan, que eran hermanos, fueron los consentidos de Cristo, los más cercanos a él. ¿Por qué? Porque lo acompañaron de acuerdo al Evangelio en varios sucesos importantes como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte Tabor y también en el huerto de Getsemaní. Antes de que fuera aprendido Cristo, los invitó a que oraran con él. También de Pedro sabemos que tuvo varios errores, como por ejemplo, negó a Cristo 3 veces, pero lloró su pecado ante la mirada recriminatoria de Cristo. Y no obstante este error, Cristo sabía que los humanos podemos tener errores, pero esto no nos quita las cosas positivas. Por esta razón, Cristo, después de resucitar, lo confirmó como pastor de sus hermanos. Por eso hablamos de el primado de Pedro, por encima de los apóstoles, el primero de los apóstoles. En los evangelios y en los hechos de los apóstoles hay muchos otros detalles interesantes que tú podrás buscar y que en este caso voy a omitir. Se atribuyen, como ya dije, 2 cartas a este apóstol y vamos a ver el contenido de las 2 cartas y a quienes estaban dirigidas. La primera está dirigida a los cristianos de las distinguidas iglesias de Asia Menor, lo que conocemos particularmente ahora como Turquía. Y tal vez escribió esto durante la ausencia de Pablo. ¿A qué los exhorta? A que tengan una vida de santidad para que sean piedras vivas de la casa espiritual, cuya piedra angular es Cristo. Esto es muy interesante, esta comparación que tanto Pablo como Pedro hacen. Cristo es la primera piedra de una construcción llamada iglesia. Pero si tú pones la primera piedra de tu casa, ¿con eso tienes? No, tienes que ir levantando piedras poco a poquito, formando los muros para que se vaya realizando la construcción. Por eso, si bien Pedro recibió este nombre como una piedra viva, Pedro también dice, no solamente yo, todos los que seguimos a Cristo somos piedras vivas
No somos piedras pasivas, sino piedras vivas para que se cumpla lo que Cristo nos pidió, ir formando el reino de Dios. Después, tenemos que decir que Pedro llama a los cristianos linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, sacerdocio real y otros títulos que hablan de que, hombre, si somos escogidos por Dios y nos damos cuenta de esto, no podemos considerarnos de otra manera. Esta primera carta tiene 5 capítulos. Y vamos a la segunda carta, en la que Pedro previene a los cristianos contra algo que empezaba a desarrollarse en la iglesia primitiva. Gente que se presentaba como cristiana y no lo era. Gente que empezaba a jalar hacia el lado de los judíos, o bien gente que decía que el fin del mundo ya era una cosa inminente, o bien alguien que decía que Cristo era solamente Dios o solamente era hombre, y muchas cosas que se irán dilucidando, se irán definiendo en los concilios. Pero Pedro previene a los cristianos contra los falsos profetas y doctores que niegan a Cristo. Además les dice que deben esperar con una vida santa el regreso del Señor. Esta segunda carta tiene 3 capítulos. Y vamos ahora a San Juan. San Juan escribió 3 cartas, 3 cartas. Y vamos primero a hablar de San Juan. Pasa esta ambulancia. Perfecto, se oyó un poquito la sirena. Esperemos que la persona que va ahí reciba buena atención y nosotros ponemos atención en nuestro tema. San Juan es el mismo autor del 4.º Evangelio. Es el hermano de Santiago el Mayor. Y no es Juan el que bautizaba, porque hay 2 Juanes, acuérdate. Juan el Bautista era casi de la edad de Cristo y en cambio Juan el Evangelista y Apóstol era muchísimo más joven que Cristo. Y este Juan escribió 3 cartas. Tanto en el estilo como en la doctrina tiene hondo parecido con su Evangelio. Claro, pues el que escribe generalmente tiene mucho parecido con lo que escribe. Por tal motivo, el tema es también aquí íntimo, delicado y tierno. ¿Cuál es el contenido doctrinal y a quién están dirigidas estas cartas? Primera carta destinada a las comunidades de Asia. Otra vez nuevamente esta parte de Turquía, esta parte que tiene que ver con esta región, y su doctrina se puede concentrar en esta idea. Dios es luz, santidad y amor. Como en el Evangelio, Dios es amor. Para participar en la vida de Cristo debemos caminar en la luz, evitar todo pecado, santidad y amar intensamente a nuestros hermanos. Esta carta está distribuida en 5 partes. Primera parte, una introducción, y habla de el Verbo, el Hijo de Dios que se hace carne, el Verbo encarnado, medio de comunicación con el Padre y el Hijo. Después habla en esta primera parte, después de la introducción, caminar en la luz, vivir como hijos de Dios, estar en las fuentes de la caridad y de la fe, y algunas adiciones más. La segunda carta está destinada a una iglesia de Asia Menor y es un resumen de la primera. Habla del precepto de la caridad y de tener cuidado con los anticristos. Y aquí es muy interesante porque no es un anticristo. Anticristos serán todos aquellos que van en contra de Cristo o que se presentan como si fueran los salvadores del mundo, que también en nuestro tiempo seguramente tú habrás visto que hay. Esta carta segunda es muy corta y tiene solo 13 versículos. Vamos con la tercera carta. Está dirigida ya esta carta no a una comunidad, no a varias comunidades, sino a un amigo suyo que se llamaba Cayo. Este nombre era muy común en aquel tiempo, Cayo. En esta carta le alaba la vida cristiana que lleva y le ruega que acoja, que reciba a los predicadores del Evangelio. Ya Cristo había dicho, el que me recibe a mí, ¿verdad? Recibe a Dios. El que recibe a un niño, me recibe a mí.
recibir a un profeta, recibir a un predicador, es de alguna manera recibir a Dios y por eso Dios siempre recompensa a quien acoge a estas personas. Esta tercera carta es también muy corta y tiene 15 versículos, por lo que puedes leer perfectamente estas tres cartas sin ningún problema si es que así lo deseas. Vamos ahora a la siguiente carta de San Judas. Carta de San Judas. El autor, Judas, hermano de Santiago, escribió esta carta a las iglesias de Palestina, Siria y Mesopotamia. Aparece como creyente en Hechos 1.14 y escribe como siervo de Jesucristo. ¿Cuál es el contenido? Esta carta encierra una fuerte diatriba contra los falsos doctores que corrompen la integridad de la fe. Nuevamente, algo que hemos visto en San Pablo, algo que hemos visto en otros apóstoles. ¿Qué significa la palabra doctor? Bueno, hay que recordar que la palabra doctor se deriva de la palabra docere, que significa el que enseña. De hecho, en nuestro tiempo, para que una persona pueda enseñar, considerarse profesional en una materia, el primer grado que se obtiene es bacalaureato o bachillerato, ¿va? Esto significa que una persona ya tiene ciertos conocimientos a nivel general. Pero para que esta persona tenga una licencia para enseñar, reconocido ya como llegó a un cierto nivel, viene la licenciatura. Se te da una licencia, así como se te da una licencia para que manejes, licencia para manejar, y por eso algunos hay que tener cuidado. Dicen, es que yo soy licenciado. ¿En qué? Pues aquí está mi licencia de manejar. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Se permitía que pudieran enseñar de determinados temas, pero el que sabe más de una materia en particular es alguien que ha llegado a obtener un doctorado. Por eso los doctores de la ley se supone que eran la gente que conocía al máximo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Lástima que algunos sí la conocían, pero no la ponían en práctica. Por eso Cristo habla tan fuertemente y dice, hagan lo que ellos les digan, porque sí saben lo que hay que hacer, pero no sigan su ejemplo, porque eso es otra cosa. Y aquí habla de los falsos doctores, aquellos que se dicen, ay, es que yo puedo enseñar, uy, cuánta gente sigue en nuestro tiempo igual. A mí me llama mucho la atención estas personas que dicen, es que soy angelólogo y puedo decirle cómo se llama su angelito y puedo atraer a los ángeles a su casa. Y estos precisamente son falsos doctores de la ley. Incluso si les haces algún estudio, realmente a ver, ¿qué grado escolar tiene usted? Bueno, yo investigué sobre dos en particular y dos no habían terminado ni siquiera la secundaria. Bueno, yo creo que es cierto, hay mucha gente que puede tener un aprendizaje en la vida cotidiana, pero ciertamente también papelito habla, ¿verdad? Tener un conocimiento hecho este diplomado, esta licenciatura, puede hablar. Y por esto San Judas habla contra los falsos doctores que corrompen la fe, como los que te digo, los que te invitan a seguir a los ángeles, no en un sentido correcto, los que mezclan los ángeles con horóscopos, con el tarot, etcétera, cuidado. Los seguidores de Cristo, dice Judas, tienen que estar prevenidos y conservar firmemente la fe en la que está la verdadera vida para que dé frutos de santidad. ¿Cómo se distribuye esta carta? Tiene 25 versículos que se pueden dividir así. ¿Cómo comienza? Ya lo saben, que ven, qué bien cómo van aprendiendo. Comienza con un saludo y después el motivo de la carta. Querida fulanita, te escribo para... Bueno, así escribían también los apóstoles. Después viene el contenido, los falsos doctores y castigo que les amenaza, sus blasfemias y perversidad. Después viene una recomendación, es decir, exhortación a los fieles y deberes de la caridad. Hay que ser caritativo, la caridad tiene que ir acompañando siempre al cristiano. Y después viene una doxología. ¿Qué significa la doxología? Alabar, venerar, ensalzar
a Dios, ¿verdad? Como por ejemplo esta doxología que tú conoces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, etcétera, es una doxología. Vamos con el siguiente título, la lección número 20, que es sobre el último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama este libro? Muy bien, saben muchas cosas, ya ven. Es el número 20, el libro del Apocalipsis. Hablamos ya del género apocalíptico en las primeras lecciones, ¿se acuerdan? El género apocalíptico no intenta hablar de destrucción, del fin del mundo, no intenta hacernos tener miedo, sino por el contrario. Cuando haya momentos en que parece que el sol se apaga, que la luna se tambalea o las estrellas, que viene esto o aquello, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Ah, claro. ¿Quién debe de tener miedo? El que vive en forma contraria a lo que Dios nos pide. Yo siempre comparo esto de las lecturas apocalípticas con el examen de una persona. Si la persona estudió para el examen, si está preparada, llega, le presentan el examen, ¡ay, qué bien! Esto lo sé perfectamente. Aquí viene, pregunta A, B, C, 18, esto, y la persona sale contenta. ¿Por qué? Porque se preparó, dice, voy a sacar 10. En cambio, si la persona no se preparó para el examen, va a empezar a, tratar de ver a quién le copia y lamentablemente a veces esto es en vano. Porque, a ver, de títere igual, ay, ¿cuál será inciso A, B, C? Tin Marín de Doping, güey, Cucaramácara, títere fue. No, 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 no. El que no se prepara cuando viene un examen, le va muy mal. Y en la vida hay muchos exámenes que no siempre la gente pasa, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se ha preparado. Y precisamente el libro del Apocalipsis nos diría, mira, todos estos libros anteriores te tendrían que haber servido para que seas una mejor persona, para que cumplas los mandamientos, para que te acerques a Dios, para que sepas pedir perdón, reconocer tus faltas, en fin. Ya si no le haces caso a todo lo anterior, entonces sí, ten miedo no solamente al juicio de Dios, sino tenle miedo a que tu esposa te deje, a que te corran de tu trabajo, a que te enfermes de algo grave porque ni siquiera cuidas tu salud. Por lo tanto, el Apocalipsis nos habla de circunstancias difíciles, de destrucción, para decir, en medio de la luz, de la oscuridad, que brilla la luz. Bueno, vamos con título y autor. Apocalipsis significa descubrimiento, destapamiento o, más claramente, revelación. Algo que no conocías se te va a revelar y que algo que permanece oculto. Este libro se atribuye a San Juan Evangelista, quien había escrito esta obra en el destierro. ¿Te acuerdas que San Juan es el único apóstol que no muere martirizado? La tradición nos dice que sí lo quisieron martirizar y, bueno, de hecho lo martirizaron, pero no murió metiéndolo en un caldero con agua muy caliente o algunos dicen que con aceite, esto hubiera sido más delicado, pero de alguna manera San Juan se libra de este martirio y entonces como no se les podría dar un segundo martirio de acuerdo a ciertas leyes, entonces lo envían al destierro, a una de tantas islas donde los ponían a picar piedra, como algunos papas los pusieron a picar piedra, a hacer trabajos de esclavos, y a San Juan lo mandan a esta isla de Patmos. Puedes buscar la islita en tus mapas. Esta isla está en el mar Egeo y es enviado San Juan bajo el imperio de el emperador Domiciano, de acuerdo al Apocalipsis 1:9. Y el Apocalipsis, como te he dicho, es el libro último del Nuevo Testamento y consecuentemente también de la Biblia. Contenido. Este libro fue escrito para animar a los cristianos que sufrían persecución. Más adelante te comento algo. Porque en aquellos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida y los cristianos se veían envueltos por lo mismo en muchas tribulaciones. A esta anomalía se refiere Juan en su escrito
envolviéndola en alegorías y símbolos muy difíciles de entender. Y los intérpretes ven aquí una visión teológica del sentido de la Iglesia desde el principio hasta el fin de los tiempos. Su lenguaje se asemeja al de los profetas que anunciaban el día de Yahvé, y como ellos, como los profetas del Antiguo Testamento, vaticina especialmente tres cosas. Bien, me regreso primero al Antiguo Testamento y a los profetas que decían, tengan cuidado pueblo, tengan cuidado sacerdotes, tengan cuidado dirigentes, tengan cuidado enemigos del pueblo de Israel, porque un día va a llegar el día del Señor y Él va a venir a darle a cada uno su merecido. Algo así como el hermano mayor que les dice a los hermanos chiquitos, tú no hiciste tu tarea, tú no quieres comer la comida, tú esto, pero va a llegar papá y mamá y a ver cómo les va. No, bueno, haciendo una comparación, esta, digamos, manera de hablar de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, todo tiene un límite. Y ojalá que el trabajo que tienes que hacer, que las cosas que tienes que hacer, las hagas a tiempo, porque si no, te puede ir muy mal. Ahora, permítame un momento para hablar de las persecuciones. Las persecuciones, como ustedes saben, contra la iglesia van a empezar desde el inicio. Los mismos judíos, de hecho, persiguieron a quién? A Cristo. Lo estaban asediando, persiguiendo. ¿Para qué? Para ver de qué manera se deshacían de él. Así que la iglesia nace con persecuciones porque a Cristo lo persiguen hasta que lo acaban. Una vez que muere Cristo, va a ir la persecución contra los seguidores de Cristo, para que no sigan, según los judíos, incitando al pueblo a que se rebele, a que dejen sus tradiciones, a que sigan al nuevo supuesto líder, así piensan ellos, y entonces van a ir primero, el primer mártir perseguido va a ser San Esteban, a quien van a matar a pedradas. Después se nos habla en los Hechos de los Apóstoles que Pablo busca perseguir todavía a los seguidores e incluso pide permiso para salir de Jerusalén y tomar un camino hacia el norte para acabar con los cristianos. La persecución judía sigue, San Pablo se convierte, pero a San Pablo ahora lo van a perseguir y van a perseguir a otros. Viene después la decapitación de Santiago, apóstol, el obispo de Jerusalén, y después vendrán otras persecuciones, por lo que Pedro tendrá que viajar a Antioquía, donde será obispo, y casi la mayoría de los cristianos se van a ir también a Antioquía, y por eso en esta parte es donde se les va a llamar por primera vez cristianos. ¿Para qué? Para distinguir que hay judíos que no siguen a Cristo y hay judíos que sí siguen a Cristo. Estos judíos que siguen a Cristo son los que se van a llamar cristianos y a estos se les van a unir otros no judíos llamados gentiles. Así que a los gentiles y a los judíos que siguen a Cristo en Antioquía se les va a empezar a llamar cristianos. Pero la persecución no fue únicamente de parte de los judíos, sino que en el año 64, después de Cristo evidentemente, sube al imperio un emperador llamado Enobarbo, que más bien la gente lo conoce como Nerón. Un personaje terrible porque no solamente mandó matar a su madre, mandó matar a su hermano, mandó matar a muchos de sus colaboradores y que lamentablemente quiso hacer una nueva Roma. Él tenía ínfulas, ganas de vivir en palacios con oro y todo, y el Senado romano le dijo que no era posible, perdón, porque no había recursos, los impuestos no alcanzaban, y Nerón, sabiendo que muchos de los edificios del centro de la ciudad, de los templos, eran de madera, fácilmente se podían quemar, y ya quemados, pues entonces ya ponemos en práctica mi plan. Bueno, la tradición nos dice que Nerón manda quemar una parte de la ciudad, pero Roma tiene unos vientos muy particulares que cambian de repente y lo que él pensaba que iba a durar unas cuantas horas, dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, varios días
y toda una parte de la ciudad queda destruida y esto ocasiona el enojo de mucha gente. Y la gente quiere de alguna manera linchar a Nerón. Todos sospechan de él y Nerón dice, no, 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 mire, hay entre nosotros gente que ha venido del oriente y dicen que creen en un tal Cristo que ya va a venir y va a poner fin a este mundo y ellos para que llegue pronto ese Cristo y ponga fin a este mundo quemaron la ciudad. Bueno, entonces de esta manera Nerón se lava las manos, Nerón se sale con la suya para levantar una ciudad, todo el foro romano de una mejor manera, y también se sale con la suya porque el odio de la gente va a ir contra los cristianos. Y entre los cristianos no creas que había solamente gente de bajos recursos. No, en Roma había gente de muchos recursos que tenían haciendas, que tenían grandes casas, que tenían comercios, campos. Y Nerón dice, ¿de dónde va a salir el dinero para algunas cosas? Bueno, no solamente ordeno la pena de muerte contra los cristianos, sino que no pueden heredar su fortuna a sus hijos aunque no sean cristianos. Así que pena de muerte y les incautamos sus terrenos, les incautamos sus bienes. Y claro, una persecución ordenada por el emperador y apoyada por todo su ejército, pues bueno, la gente va a empezar a denunciar a uno, a otro y a otro, y en tiempos posteriores también van a llegar a buscar directamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y todos van a morir ejecutados. Lamentablemente estas persecuciones, porque servían para incautar mucho dinero y propiedades, fíjate cuánto tiempo duraron. Del año 64 con Nerón, un emperador, otro, fíjate, hasta Constantino, el año 313. Del 64 al 313, pues casi 250 años de persecución. Y San Juan, inspirado por esto que está pasando, porque a Juan lo persiguen, está dándose cuenta de lo que pasa, el imperio romano está destruyendo a los cristianos, a las comunidades, está quemando sus libros, incluso San Juan es inspirado para decir, este no es el final, ánimo a los cristianos perseguidos. Y de hecho, en el capítulo 12, él tiene una visión en la que representa a la iglesia como una mujer que está embarazada, que da a luz, ¿verdad? La iglesia está embarazada de Dios. Acuérdate que la iglesia, el pueblo de Dios, se puede representar como una mujer casada con Dios. Y esta mujer da a luz a Cristo. Es la iglesia la que va a llevar a Cristo a todas las partes. Pero en el momento en que esta mujer da a luz, está a punto de dar a luz, aparece un dragón de 7 cabezas que representa el imperio romano. Y este imperio romano, ¿qué es lo que intenta hacer? Acabar con ese niño, con ese mensaje que trae la iglesia, pero Dios le da a esta mujer unas alas para que pueda huir y el dragón no le haga daño. Pero el dragón va a estar detrás, diciéndonos San Juan que la iglesia siempre tendrá en algún lugar, en otro, en un tiempo o en otro, tiempos de persecución, y de hecho en este momento hay lugares donde los cristianos están siendo perseguidos. De tal manera que San Pablo dice, pero ¿qué le pasa a ese dragón? Llegará el momento en que Miguel y su ejército llega y... Es decir, es cierto, habrá persecuciones, pero ese no es el final. Por eso San Pablo escribe de esta manera, animando a los cristianos contra las persecuciones. Bien, entonces San Pablo va a vaticinar especialmente 3 cosas: persecuciones y grandes calamidades. Cuidado, ¿eh? Si eres una persona de bien, que quieres ayudar a los demás, que defiendes tu credo, etc., siempre va a haber alguien que te persiga. Después de vaticinar esto, habla de la derrota de los adversarios. Esto es muy importante. Y tercer punto, después de esto vendrá el advenimiento, la llegada
de una era de paz y felicidad para los seguidores de Dios, quienes formarán un cielo nuevo y una tierra nueva. San Juan habla de una especie de Jerusalén. Acuérdate que también año 64 después de Cristo, Nerón. Pero 6 años después, en el año 70 después de Cristo, los romanos también van a querer destruir a los judíos. ¿Por qué? Porque ya entre los judíos ha habido varios rebeldes que se han ido en contra del emperador, en contra del imperio, ya no quieren pagar impuestos, y Roma dice, a ver, vamos a permitir que este grupito, este puñadito dé el mal ejemplo a nuestras otras poblaciones. No, al contrario, hacemos con este un escarmiento y las demás poblaciones lo van a entender. Como en algunos lugares, ¿no? Donde dicen, a ver, ya está muy dura la situación, vamos a poner pena de muerte. Y llevan a uno al cadalso, lo matan y a ver si te atreves tú también a hacer lo mismo, ¿eh? Y los romanos eran así. Hay que dar un escarmiento a los judíos. ¿Y cómo lo hacemos? Destruyendo su ciudad más importante y destruyendo lo que más les duele, el templo. Por esta razón, bajo las órdenes de Tito, van a llegar los ejércitos a Jerusalén, van a destruir toda la ciudad. Por eso Cristo lloró antes de su muerte, porque profetizó ese momento, ay de ti Jerusalén, si me hubieras escuchado, pero como no lo hiciste, no quedará piedra sobre piedra. Y el templo lo destruyeron. Y desde entonces, desde el año 70 después de Cristo hasta nuestra fecha, los judíos no han podido levantar el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque, bueno, en aquel momento destruyeron la ciudad, los dispersaron, nadie fue a vivir ahí. Después los romanos levantaron alguna pequeña ciudad en ese lugar y más adelante llegarían los musulmanes y levantaron exactamente un templo, una especie de mezquita donde estaba el templo de Jerusalén, que es exactamente sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así que bueno, imagínate, años 70 después de Cristo viene la persecución y destrucción de Jerusalén, y esto hará que los cristianos digan, y sobre todo San Juan, no me preocupo yo por estas piedras, me preocupo en todo caso por las piedras vivas, por los humanos. Cristo ya nos dijo que ya no importan las piedras, lo que importa son los seres humanos. Y Cristo nos dijo que llegaría el momento en que ya no se daría a Dios culto en el templo de Jerusalén o acá o allá, sino se le daría culto en espíritu y en verdad. De tal manera que las iglesias construidas son un lugar donde nosotros podemos reunirnos, celebrar los sacramentos, etc. Pero lo que importa no son las iglesias formadas por piedras, sino la iglesia formada por piedras vivientes, y por eso en el Apocalipsis se habla de la Jerusalén celestial, una iglesia desarrollada, una iglesia evolucionada, una iglesia triunfante. Bien, después de esto habla también con el advenimiento del reino de Dios junto con el Señor, Rey de Reyes y Señor de los Señores, como príncipe soberano de la creación, todas las cosas se someterán a su voluntad. Será así como una especie de, perdón por la comparación, de sistema planetario, donde Cristo será como el Sol y todos los planetas que giran a su alrededor. Así será el momento final. Cristo será como un gran imán que por su amor, por su paz, por todo lo que es, atraerá a todos hacia Él. Evidentemente que aquellos que no hayan querido seguirlo serán expulsados no por Dios, sino por ellos mismos, son los que se saldrán de la fiesta porque no quisieron estar en ella. ¿Cómo se distribuye este libro? Tiene 22 capítulos y tiene 4 partes con 44 visiones que tuvo San Juan. Te repito, 22 capítulos, 4 partes y 44 visiones que el autor tuvo. Y antes de ir a las visiones, quiero concluir con esto. Acuérdense que
los géneros apocalípticos de la Biblia van a ser especialmente Daniel, Ezequiel y también San Juan en el Apocalipsis. Daniel y Ezequiel van a hablar como los enemigos, como la prostituta, como la Babilonia, etcétera, etcétera. San Juan va a hablar también de la Babilonia, de la ramera, de la prostituta, inspirado en quién. En este libro de Daniel y Ezequiel se va a hablar también como una especie de fin del mundo, etcétera. Muchos signos. San Juan va a inspirarse en estos géneros literarios de estos dos profetas para hablar de visiones a través de signos. ¿Y por qué lo hace así? Para que no descubran los no cristianos el mensaje que les está enviando a los cristianos. Primera visión: Cristo y las 7 iglesias. Hay que recordar que en lo que conocemos ahora especialmente como Turquía es donde están estas iglesias que tú recordarás seguramente como Éfeso, Pérgamo, etc. Bueno, las 7 iglesias del Apocalipsis, que eran las comunidades más grandes de cristianos que existían. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los cristianos tuvieron que huir hacia el norte. Y en estas iglesias había cosas que había que ponerles palomita, pero también Dios dice a través de San Juan: hey, cuidado tú con esto, ¿eh? Por eso son mensajes de corrección y de alabanza en algún momento. Primera visión: Cristo y las 7 iglesias. Segunda visión: aquí se presentará a Cristo bajo la figura de un cordero que es capaz de abrir un rollo que tiene muchos sellos. Se va a hablar de los santos como ancianos. Se va a hablar también de el lugar en la presencia de Dios como tronos y otro tipo de cosas. Segunda visión: Cristo y los juicios de la tierra. El trono en el cielo y el cordero. ¿Quién va a juzgar? El trono en el cielo y el cordero. Apertura de los 7 sellos. ¿Quién los va a abrir? Cristo. Toque de las 7 trompetas. Acuérdate que el número 7 es simbólico en la Biblia. Las bestias y la guerra. El mal, ¿verdad? Destrucción, etc. Pero ante esto el cristiano, ¿cómo? Firme, seguro, esperando al Señor. Y finalmente, derramamiento de las 7 copas. Otra vez el número 7. Tercera visión: Cristo y sus victorias, la caída de Babilonia la Grande. Fíjate, en tiempo de San Juan no existía ya la Babilonia de tiempo de Daniel y Ezequiel, pero ¿de dónde toma San Juan la idea de hablar de Babilonia? De acá. ¿Pero de quién está hablando San Juan? ¿De Babilonia? No, está hablando del Imperio Romano utilizando la figura de Babilonia. Después la aparición de Cristo. Después la derrota de la bestia, ¿no? La atadura de Satanás, ya vencimos al enemigo y ahora lo mantenemos derrotado y atado. Después se hablará de un milenio. El número 1000 significa en aquellos términos un tiempo necesario para algo, así como el 40. Y finalmente el cielo nuevo y la tierra nueva, todo mejorado. Como alguien que se le quemó su casa, pero ahora ya tengo una casa nueva. Como alguien que lamentablemente se le quemó o se le destruyó por una tormenta, una granizada, su cultivo, pero ya tengo ahora el nuevo cultivo, la nueva cosecha, ¿no? De esta manera habla del triunfo de Dios. Y finalmente la cuarta visión: Cristo y su esposa. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se hablaba Dios y su pueblo como una pareja? Bueno, aquí también San Juan utilizará esta manera de hablar: Cristo y su esposa. Y finalmente, exhortaciones finales y la bendición. Exhortaciones finales y la bendición. Estamos llegando al final de este libro y tiene una conclusión general de solamente 5 renglones que te voy a leer. Al llegar al final, podemos repetir las palabras que el apóstol San Pablo escribe a los romanos. Todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, de modo que por la perseverancia y el consuelo de las Escrituras mantengamos la esperanza. Esto lo dice en el capítulo 15 a los Romanos, versículo 4. Bien, pues de esta manera doy gracias a Dios porque
aun cuando de repente algún sonido de fuera, algún problema de garganta, de labio, en fin, de decir unas cotras por osas, unas cosas por otras, en fin, hemos llegado a el final de este curso, de estas lecciones bíblicas. Espero de verdad que les hayan ayudado, las pueden repasar, pero más que repasar las lecciones, hay que acercarnos ya a la Biblia. Ya no le tengas miedo, no la tengas de adorno nada más. Acuérdate que no hay que leerla de principio a final, sino que la puedes ir leyendo conforme tú lo vayas necesitando o conforme quieras profundizar. Y también les recuerdo que he escrito, o mejor dicho, he subido más videos referentes a la Biblia en mi canal de YouTube. Por ejemplo, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los doctores de la ley, qué es el arca de la alianza, temas de este tipo que los pueden encontrar también en mi página de internet www.padrejose.mx. Ahí buscan las cosas referentes a la Biblia y seguramente que les van a ayudar. Yo seguiré también trabajando en muchas cosas que tengan que ver con la Biblia y también voy a seguir subiendo algunos libros apócrifos que a muchos de ustedes les gustan. Por favor, pónganle like al video, compártanlo con sus seres queridos y sobre todo seguimos en contacto. Suscríbanse a mi canal y hagan que otros también se suscriban para que estos esfuerzos que voy haciendo tengan todavía muchísimos más resultados. Gracias a Dios por su bendición y esta bendición que Él me da, la comparto con ustedes porque finalmente para eso estamos en el mundo, para bendecirnos unos a otros. Que Dios les bendiga.